Agricultura presenta Entre Chile, España y el Mundo. Una hora de conversación sobre la historia y el presente en común entre ambos países. Junto a la periodista chilena radicada en España, Carolina Zúñiga. Cada fin de semana un análisis de nuestro intercambio económico, social y cultural. Entre Chile, España y el Mundo. Bueno, ya estamos iniciando un nuevo capítulo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Buenas tardes para Capital Radio 103.2 FM en toda España y también por todas las plataformas digitales de nuestra emisora y también para Radio Agricultura 92.1 FM y todas las plataformas digitales también que tiene la radio allí en Chile. Iniciando un nuevo capítulo aquí desde un lugar muy especial, un lugar maravilloso, un palacete, una institución que canaliza el ahorro hacia la inversión productiva y facilita la movilidad de la riqueza, ¿no? En el desarrollo de España. Estamos en la Bolsa de Madrid, mítico palacio de inversiones, y con dos invitados relacionados con la economía, con la inversión. Vamos a introducir a nuestros invitados que están el día de hoy. Javier Rubio. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola, Carolina. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Encantada que estés aquí en nuestro programa. Licenciado en Economía y Finanzas de la Universidad de Gales, Reino Unido, socio director de Capital Strategies Partners, una agencia de valores que se dedica a la distribución de fondos de inversión. Así es, ¿no? Y nuestro segundo invitado también, por supuesto, bienvenido, don Javier Cabestany. ¿Qué tal, Carolina? Muchas gracias. Gracias por venir, Javier. También trabajas en Capital Strategies, eres licenciado en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad Autónoma, asesor financiero europeo certificado por la EFA y Senior Relationship Manager de Capital Strategies Partners. Bienvenidos ambos, qué Muchísimas gusto gracias. que hayáis venido. Gracias, Carolina, y la verdad es que no puede haber un escenario mejor que la Bolsa de Madrid para esta entrevista. ¿Habíais estado aquí? Sí, muchas veces. Sí, incluso estudié un máster aquí en el BME, así que ¿Ah, sí? Qué es un interesante. sitio familiar y que le tengo mucho cariño. Bueno, y que siempre es como muy agradable venir aquí, ¿no? Sobre todo y grabar un programa que sí, bueno. Sin lugar a dudas, ya que no se transa papel de acciones ya, pues venir a hacer un programa de economía nos encanta. Bueno, y aquí estamos varios medios también, ¿no? Televisión Española, varios medios aquí de comunicación y Capital Radio también emite su matinal de 7 a 12 todos los días de lunes a viernes. Aquí se hacen muchas cosas. Así que bueno, vamos a lo nuestro, vamos a conversar. Partamos por la economía mundial, economía de España. La inflación, por ejemplo, si partimos por ahí, ¿cómo lo veis? Bueno, es un tema muy de moda, la inflación. Ayer mismo hubo una reunión del Banco Central Europeo donde, bueno, se dijo que el proceso de desinflación había culminado, provocado básicamente por la inundación de dinero que hubo que hacer cuando sucedió el COVID. Al paralizarse la economía, hubo que inundar de dinero la economía, regarla, y eso ha generado años más tarde en ese pico salvaje de inflación que sufrimos fundamentalmente en el año 22 y 23, además ayudado por Rusia y la invasión en Ucrania, que el petróleo se disparó, pero bueno, por hacer la historia corta, es una historia ya pasada. La inflación parece que está embridada mayoritariamente, pues podrá subir, pero no esos picos tan fuertes. Y bueno, pues es una buena noticia para todo el mundo y para nosotros también en Capital Strategies, que lógicamente los tipos de interés se hayan reducido en estos años y estemos en una situación y panorama donde no se vislumbran picos de inflación grandes, por lo menos en el corto plazo. No sé Bueno, si aquí pone que la inflación es del 2,3, no 2,5, algo más moderada que años anteriores. Sí, con una inflación de 2,3 podemos vivir. Es un rango en el que podemos vivir. Hemos vivido muchos años por debajo o no inflación, pero la inflación en torno al 1,5, 2,5 se considera una inflación sana. Todo lo que sea subir, que es lo que hemos estado viviendo estos años para atrás, nos empobrece, básicamente. Para el inversionista que no conozca o no esté familiarizado con la inflación, al fin y al cabo tú pierdes poder adquisitivo porque tu salario no sube a la misma velocidad de lo que sube el precio de las cosas.
Pero de igual forma nos afecta a todos, ¿no? Porque la inflación en este momento en lo que está es un 20 y tantos % que te suben en todo, en un billete de avión, en el supermercado, la compra, en la farmacia, en un hotel, en un restaurante, en todo. Eso ¿no? ha sido... Te suben los precios. Esos precios, o sea, esa subida que indicas, Carolina, ha sido una subida acumulada de estos años y ha subido evidentemente la cesta de la compra. Si tú hacías la compra en el año 21 con una inflación que era prácticamente cero o tendiente a cero, pues evidentemente que desde el 22 hasta aquí, si tú dices cuánto gastabas en una cesta de la compra o cuánto gastabas al echar gasolina o cuánto gastabas, como dices, en un vuelo, pues ha subido en torno a eso. Pero es que en el año 22 la inflación tocó el 10% y en el año 23 llegó al 5 o 6, y si vas sumando los 10, el 5, el tal, pues llegas a ese 22, evidentemente. Bueno, se proyecta que ahora hay un crecimiento o va a haber un crecimiento del precio, ¿no?, del PIB. También eso es positivo, creo. Eso es positivísimo en cualquier país, que el crecimiento del PIB al fin y al cabo trae riqueza. Lo que habrá que ver es si alguno de esos componentes hace que la inflación suba. Al fin y al cabo, si tú gastas más, hace también que esa inflación suba. Y por eso suben los tipos de interés, para recortar el dinero que hay en el mercado, y eso es lo que controla los tipos de interés a la baja. Y por ejemplo, en temas de vivienda, de productividad, de exportaciones. Todo en la economía, como en la vida, ¿no? De alguna manera casi todo está linkado una cosa con la otra, y cuando tocas una cosa afectas a la otra. Luego cada cosa que has nombrado tiene sus propias particularidades. La vivienda es una cosa que evidentemente se ve afectada por la inflación, se ve muy afectada también por la economía, pero tiene un problema distinto. Desde nuestro punto de vista tiene un problema de falta de oferta, y cuando hay una falta de oferta, es decir, cuando no hay viviendas suficientes, cuando hace falta construir 600.000 viviendas y se están construyendo al año 20.000 o 50.000, pues evidentemente hay una carencia de oferta y el precio de la vivienda pues se dispara y es inasequible para cualquier persona normal, ¿no? Eso por ejemplo no explica una subida de inflación general. Eso es específicamente dentro del mercado inmobiliario. Esa escasez de oferta hace que suba de forma muy fuerte los precios. Tal vez cambia mucho ciudad a ciudad, cambia mucho pueblo a pueblo. Dentro de una misma ciudad no es lo mismo hablar de la Castellana, de Serrano, que hables de otros suburbios, o de que hables de otros barrios en los cuales lo mismo no ha subido de la misma manera, porque ha habido mayor demanda, porque ha habido menor demanda. Ahí no ha sido la propia inflación la que ha hecho subir los precios, sino ha habido una inflación, por decirlo así, que viene a través de la escasez de oferta. ¿Cómo se puede? ¿Hay algún tipo de solución? Ustedes que se dedican todo el día a los números, ¿cuál sería una solución? Viable para todo el mundo, para todos los estratos sociales. A ver, ¿no? pasa por muchas cosas, pero la primera de todas es que los políticos son los que regulan en este país el suelo, los ayuntamientos, por ser más concretos, y tienen la regulación de suelo disponible para poder construir, pues depende de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas después, que tienen que dar su visto bueno. En España hay cantidad de suelo para poder construir, quiero decir, cantidad de suelo disponible, pero no se puede construir en él porque está protegido o por lo que sea. Cuando tú te levantas en un avión en España y miras hacia abajo, no ves más que tierra, 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 tierra. No ves muchas ciudades, o sea, los pueblitos, las luces, cuando vas de noche, las ves muy atomizadas, muy lejos la una de la otra. Entonces pasa porque si liberaliza suelo para poder construir, y en ese momento, y poner un clima favorable para inversores, fondos, que son los que traen el capital, para que los promotores, los constructores, se animen a construir y los usuarios al final pues se animen a comprar porque tienen capacidad para hacerlo. A día de hoy es un problema que viene de arriba, de la regulación en primer lugar, que tiene que cambiar. Y tendrá que cambiar porque es un problema social. Los gobiernos. Claro. Sí, y luego el segundo lugar que dice Javier, es el primer lugar. Tal vez el punto más importante es también el que le afecta al inversionista que invierte en inmobiliario. Porque venimos de 2 años de subidas de tipos de interés que se supone que venían para regular esa inflación. Hay una sobreoferta, el precio sigue subiendo. ¿Y cómo le afecta a un inversionista esa subida de tipo de interés? Subida del precio de la hipoteca. Se supone que no van a seguir creciendo
esos precios porque la gente no va a ser capaz de acceder a una hipoteca más barata. En realidad es más cara, pero la realidad es que la gente sigue comprando y comprando y comprando y comprando. Entonces, ¿hasta qué punto? Pues es complicado. Bueno, llegará pero todo el mundo comprando. Hay gente que no le da para comprar una casa, un piso, no muy alto. Porque hay que pagar el pie. Pero se sigue comprando porque hay capital para comprarlo. Es decir, correcto, hay muchos ahorros. El ahorro que se generó. También hay deuda, ojo, también hay deuda. Sí, ya lo creo. Pero el ahorro que se generó en el año 2020 con el COVID fue un antes y un después en el ahorro de los. No digo de los españoles, digo a nivel europeo, a nivel mundial. Hubo un ahorro tremendo. Entonces, esa oferta se va supliendo con mayor demanda, y por ahora parece que todavía las hipotecas no han hecho el suficientemente daño como para que esa gente que tiene ahorros acceda a esa vivienda. Exacto. Bueno, esto no solamente ocurre en España, también hay una incertidumbre internacional, ¿no? Bueno, el problema de la geopolítico es un tema en general del mundo. El problema de la vivienda es un tema general, yo creo que en todas las partes del mundo. No, pero del mercado laboral, del desempleo, pensaba que de todo lo que atañe la economía, ¿no? De todo, la inflación. Hay cosas comunes en el mundo. Hay un problema, yo creo que ahora mismo geopolítico general, que da bastante inquietud, donde hay marcados dos bloques cada vez más. Uno es el liderado por China y el otro es el liderado por Estados Unidos, y bueno, pues cada uno está tratando de asentar su posición dominante. Tensiones comerciales, ¿no? Entre todo va de la mano, países. Su posición dominante para los próximos años. Entonces yo creo que Estados Unidos ha perdido ya el tren, que se ha dado cuenta que China ya le ha pasado y no puede hacer nada para competir con China. Es básicamente un tema de productividad, no es otra cosa que esa, porque los chinos, pues trabajan más y cobran menos, por lo tanto la productividad es mayor. De producir un iPhone en este sitio, en China, que de producirlo en Estados Unidos. Es evidente, porque la fuerza laboral, un señor que ha estudiado en Stanford, que vive en Nueva York, que no sé cuántos tal, pues te va a cobrar, evidentemente, su hora más cara que un pobre chino que a lo mejor que se ha venido del campo y le ponen a ensamblar piezas de un iPhone o a diseñar tal. Entonces, y no es desmerecer nada, hacen el mismo trabajo. Lo que pasa es que, claro, en un sitio producir te cuesta tanto y en el otro te cuesta pues bastante más. Entonces, esto lo está intentando neutralizar Estados Unidos mal y tarde con los famosos aranceles, tratando de parchear ese efecto que ya se les ha escapado de las manos. Pero bueno, y por tanto todo eso genera un montón de incertidumbres en el panorama total de político, económico, de todo, que genera pues tensiones, ¿no? Eso es lo que pasa. Preocupación. Sí. Bueno, centrémonos un poco en lo que es la agencia, ¿no? La agencia de valores. Me están llamando de la radio. Bueno. Oye, tenemos que ir avísanos cuando vamos a comerciales. Si es 2 minutos tenemos. Capital Strategies Partners. Ustedes asesoran instituciones, no particulares. Les ayudan a definir dónde invertir, dónde ganar más dinero. Contar un poco Javier. Nosotros somos una agencia de valores que nos dedicamos principalmente a dar una solución a una gestora que no tiene fuerza de ventas fuera de su país de origen. Una empresa británica, una empresa estadounidense que quiere cruzar el charco o que quiere abrir mercado en el mundo europeo o en el sur de Europa. Nosotros damos una solución a esa gestora para hacerla conocer en los países en los que nosotros tenemos presencia. ¿Qué países son esos? ¿Países de Abu Dhabi? No, Emiratos. Estamos en España, es una empresa española. Tenemos también oficinas en Lisboa para cubrir el mercado portugués. También cubrimos el mercado brasileño. Si cruzo desde Portugal al otro lado del Atlántico, llegaríamos a Brasil. También tenemos oficinas en Lima, desde donde cubrimos sur de Latinoamérica, Colombia, Perú y Chile. También cubrimos Miami. También tenemos oficinas en Italia para cubrir tanto la parte sur de Italia, Ticino y todo lo que es Italia. También tenemos una persona en Francia,
también tenemos cobertura en Reino Unido, en Holanda, en nórdicos. Bueno, ahí tenéis, me imagino, locales, ¿no? Gente local que saben más, obviamente, de su idiosincrasia, de sus temas, y al final trabajan mejor. Más que llevar españoles hacia allí, ¿no? Una de nuestras huellas justamente es que para hacer bien las cosas tienes que ser local. Tienes que entender la idiosincrasia de cada país, tienes que entender la cultura de cada país, tienes que tener el know-how de cómo a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Correcto. Va por ahí. Tenemos uno de los eslogans o de los claims de Capital Strategies es Think Global, piensa en global, play local, pero juega local. Eso es. Y lo que decía Javier es una realidad como un piano. No es lo mismo ser una persona local que tienes N años de experiencia y que conoces al inversor, o sea, a tu cliente. Que bueno, te las personas, hasta el clima de tu tierra. Claro, y conoces absolutamente todo lo que necesita un producto también para ser vendible en ese país o en esa región, que no tiene nada que ver a lo mejor lo que necesita un producto para ser vendible en Lima, que en Reino Unido, que en España o que en Dubái. No tiene nada que ver. Entonces, si no tienes a personal local que no solamente conoce el mercado, sino que también conoce a los clientes, las opciones de conseguir buenos resultados disminuyen notoriamente, ¿vale? Y por eso siempre trabajamos, o nuestros business partners son todos locales. Mucho mejor. Entonces estáis España, Europa, terminando la pregunta Unidos. que nos has hecho, lo que hacemos es traer producto top, lo salimos a buscar, porque nuestras instituciones muchas veces nos demandan un producto específico, porque hay una necesidad de sus clientes, lo traemos, ayudamos en el marco regulatorio, lo ponemos accesible para esas instituciones y también lo ponemos accesible para su cliente final, que es el que esa institución asesora a la hora de comprar un fondo, ya sea de renta variable, de renta fija o del producto que ellos necesiten. Cuando hablas de instituciones, ¿te refieres a banca, bancos? ¿Qué más? ¿Qué otras instituciones? ¿AFPs? Para que todo el mundo lo entienda, fundamentalmente nuestros clientes tipo son bancas privadas, son fondos de pensiones, AFPs. Y son family office, fundamentalmente. Y haciendo una similitud también para que todo lo entienda, lo que estaba bien describiendo Javier, somos una especie de Corte Inglés o de Harrods para los clientes. Me explico. Hay muchas marcas que no tienen distribución propia y que prefieren estar en el Corte Inglés o estar en Harrods en Londres a estar en una tiendecita en la calle con su propia fuerza comercial. Sí, claro. Hablan con el Corte Inglés, saben que por el Corte Inglés pasan un montón de compradores y el Corte Inglés en este caso de fondos es Capital Strategies. Distribuidora de fondos. Correcto. Claro. Nos vamos a una pausa, señores, nos separamos un segundito y ya regresamos aquí desde España para el mundo. Ya volvemos. Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Bueno, y ya seguimos, ya estamos de vuelta en esta tarde conversando aquí con dos economistas, dos personas de Capital Strategies Partners que nos están contando de economía, de inversión, del mundo global, de sus fondos de inversión a nivel internacional, ¿no? Que los colocan con todas las instituciones. ¿Cómo podéis ayudar a todos? Muy general la pregunta. Bueno, al final nosotros identificamos quiénes son los clientes. Nosotros, es importante decir y destacar que nosotros tenemos dos clientes. Nuestro cliente principal es la gestora de fondos, que como decía Javier antes, necesita un canal de distribución y necesita vender sus fondos en los territorios o en los países donde nosotros tenemos presencia y les podemos asesorar en cómo pueden vender esos fondos. No se trata solamente de colocar y levantar dinero, no somos un fundraiser, no somos un placement agent, como se llama, somos un third party marketer que vamos mucho más allá de levantar dinero, damos un servicio al cliente, mantenemos a los clientes,
les asesoramos en un montón de cosas, como en el diseño de las clases que tienen que lanzar, en qué plataformas tienen que estar para que se puedan comprar sus fondos, qué tipo de wording tienen que poner en los prospectos, un montón de cosas, y eso lo hacemos gratis dentro de lo que es nuestro servicio, es decir, no vamos cobrando por estas cosas. Pero lo que te quería decir es que ¿cómo llegamos a los clientes? Bueno, pues en primer lugar, para vender un fondo es muy sencillo. Tú necesitas un buen producto, un fondo que esté en línea con lo que el mercado está pidiendo. Si el mercado está pidiendo, imagínate, acciones americanas en este momento, que no es el caso, ¿vale? Pero si lo estuviese pidiendo, si tienes un fondo que vende acciones chinas, pues ya vas a empezar mal. En segundo lugar, tu fondo tiene que ser un fondo competitivo, un buen producto. Y vuelvo a cualquier producto. Esa es la clave, ¿no? Si tú vendes zapatillas y tienes unas zapatillas que se rompen al segundo día de ponértelas, pues ese no es un buen producto. Pero si es una zapatilla cómoda, que transpira, que pesa poco y que además vale un precio razonable y te dura mucho tiempo, pues eso es un buen producto. Pues un fondo bueno, con sus características, tiene que ser un buen producto. Entonces necesitas que el activo esté a favor, como decíamos antes con el ejemplo de las acciones americanas y chinas, que sea un buen producto, y en tercer lugar necesitas tener la atención del mercado. Y ahí es donde... La atención, no la atención. La atención. Es decir, nadie te va a comprar un fondo porque nuestros clientes son inversores cualificados, son instituciones. Nadie te compra un fondo por tu cara bonita, ni por lo simpático que eres, ni porque conozcas a tu interlocutor, a la counterparty, desde que eres un enano y vas con él al colegio. No lo hacen porque eso no se puede hacer y no lo hacen. Entonces, buscan y seleccionan fondos que necesitan sus instituciones y lo hacen con criterios muy minuciosos y con un sistema de selección tremendamente competitivo y riguroso y exigente. Entonces, nosotros tener la atención del mercado, tener la atención de que alguien te reciba, de que le puedas contar que tienes un buen producto y que tienes un producto favorable a lo que están buscando, es lo que marca la diferencia y eso es realmente lo que hacemos nosotros. No sé si lo he explicado bien. Ha quedado muy claro. Perfecto, Javier. No, por supuesto. Y por eso, que el tema del comportamiento de los inversionistas, se ve que hay un cambio, ¿no? O sea, el inversionista a veces es de una manera, a veces de otra. Depende de lo que quieran invertir también. Claro. Puede ser mucho o poco o medio. Yo tengo una visión de lo que de qué ha estado ocurriendo estos 2 últimos años en especial, y voy a poner el ejemplo de España, pero casi nos valdría para cualquier submercado, salvo raras excepciones. Venimos de un COVID que parece muy lejano, pero hace menos de 5 años estábamos todavía con unas mascarillas y viviendo una incertidumbre tremenda. Ojo que parece que ahora viene otro, el llamado Frankenstein. Esperemos que no. No quiero que sea letal, pero que parece que la cosa viene otra vez. Esperemos que no. Cuento esto porque muchos clientes y muchos inversionistas se van a ver reflejados en lo que voy a contar. El año 2020 parecía que se iba a acabar el mundo, pero la rentabilidad media de los productos financieros fue verdaderamente buena. Uh-huh. Había una disociación entre lo que la gente tenía miedo a lo que luego ocurrió. El año 2021, de nuevo, fue un año tremendamente bueno. El año 2022 tal vez ha sido uno de los peores años de la historia, de toda la historia de la renta variable y de toda la historia, en especial, de la renta fija. 2022. Y luego tenemos 2023 y 2024. ¿Qué ocurre? En España, me atrevería a decir, el 80% de los inversionistas en España son clientes conservadores o con un perfil conservador. Venimos previo al año 2022, en el cual las rentabilidades de la renta fija, donde ellos pueden invertir hasta un 80, un 90, o tienen la obligación de invertir entre un 80 y un 90, un cliente conservador no puede invertir más de un 10% de su capital en renta variable. Venían de dar unas rentabilidades muy pobres o muy ajustadas, porque la realidad es que la rentabilidad en renta fija era cercana a cero o incluso negativa. Los asesores financieros se vieron forzados, muchos de ellos, a mover ese perfil de riesgo de sus clientes con tal de intentar conseguir algo de dinero. Uh-huh. Si tú eres conservador, vas al banco y al fin del año te dicen, hemos sacado 0.
lo primero que vas a pensar es: me voy a cambiar de asesor. No estoy ganando nada. No ha conseguido que ganemos nada. Pero no es culpa del asesor, es un poco más culpa del entorno financiero en el que se encontraban. ¿Y qué ocurre en el año 2022? Pero ¿quién te asesora en ese? Da igual donde entres. Financiera. Da igual donde entres, porque en esos años para atrás las rentabilidades en los perfiles más conservadores y en los subyacentes más conservadores de la renta fija no daban rentabilidad. Ya. O daban rentabilidades negativas, que había algún cliente que no podía entender cómo, si era el más conservador, estaba perdiendo dinero por estar o tener el dinero más seguro. Ojo la palabra seguridad. ¿Qué ocurre? 2023 y 2024 han sido años tremendamente buenos de bolsa. La gente o los inversionistas han empezado a normalizar el riesgo. Si tú miras el Nasdaq... No es fácil normalizar el riesgo. Si tú miras el Nasdaq y sube un 25% en un año, y al año siguiente vuelves a ver un 25% y el siguiente otro 25%, un cliente, un inversionista, empieza a normalizar ese riesgo, y eso es muy peligroso, porque empieza a pensar que lo que haga el índice es lo normal, y lo normal es un 25%. Estoy hablando 25, como quien dice 25 dice 10. Pero empiezas a normalizar el riesgo. Yo creo que muchos clientes conservadores en esos años vieron su perfil cambiarse por necesidad, y eso ha sido un riesgo para la industria, porque ahora muchos de esos inversores tienen miedo a volver a invertir, por lo general. No invertir en renta variable, no, vuelven a tener miedo a invertir. Sí. Ahora las oportunidades son muchísimo más grandes de lo que había previo al año 2022. Ahora tenemos una renta fija con unas oportunidades tremendas, tenemos una oportunidad tremenda también en renta variable, no apta para todos los inversores, pero sí, ahora se presenta un buen momento para los inversores para invertir. Me imagino que hay desafíos, ¿no?, de aquí para adelante, porque tú hablabas 2023, 2024, 2025, 2026, ¿qué pasa? La actualidad, el presente y el futuro. Hay otros gestoras que dicen que el 2026 es el presente, que ya estamos a puertas. Cuando tú haces una inversión, no la haces pensando en el mañana, y si la haces pensando en mañana, pues estás haciéndola muy mal. Cuando haces una inversión, lo normal es hacerla a 3 o a 5 años, es decir, estar seguro. Nunca estás seguro, porque si no, pues todo el mundo sería millonario, ¿no? Pero hacer un buen ejercicio, o apoyarte en tu asesor, o en tu agente, o en tu banco, o en quien sea quien te maneja tu dinero, hacer un buen ejercicio de seleccionar aquellos activos y aquellas estrategias que piensas que van a tener viento de cola. Dentro de eso, seleccionar los mejores productos que van acorde con ese viento de cola, y esperar a 3 años. Pero no debes estar cambiándote y saltando de un caballo a otro. Eso es un error, ¿no? Ni tampoco mirar el valor liquidativo. No. Es igual Cada que si día. tú compras... Claro, eso no puedes mirarlo. Si tú compras, estamos hoy en la Bolsa de Madrid, ¿no? Entonces, tú no puedes mirar el precio de tu acción todos los días, a todas las horas. Tienes que ir un punto más allá. ¿Por qué has comprado esa acción? Porque se supone que te va a dar... ¿Cuál es el objetivo que tienes para esa acción? Déjale que lo cumpla. Las empresas no ejecutan... Que trabaje, ¿no? Normalmente las empresas tienen un periodo de ejecución de su proyecto. Si eres Telefónica, tienes que levantar X antenas, tienes que hacer el 5G o el 6G, tienes que desarrollar paquetización de datos, pero eso no se hace de un día para otro, y el precio de la acción se mueve de un día para otro. Eso no quiere decir que tú tengas que mirar tu acción de un día para otro. No le estás dejando a la empresa el suficiente tiempo para que cumpla su proyecto. Entonces, la gente se pone muy nerviosa de la disociación muchas veces de su precio de la acción del fondo a lo que la realidad está ocurriendo en el subyacente de la empresa. Telefónica no cambia nada porque un día valga 5 euros a 4 euros. No ha cambiado ninguna parte interior. Eso que tú dices, Javier, influye también o afecta a las personas naturales, quiero decir, ¿no? Más que las instituciones, de que están mirando día a día si subió, si bajó su dinero, ¿no? La señora viuda, por decirte,
La inmediatez. La inmediatez. Yo creo que vivimos... Esto ya es un problema de la sociedad. Esto sí que es un problema de la sociedad. Nos hemos vuelto muy impacientes. Lo queremos todo para allá. Bueno, pero es que es tu dinero. Tú has ganado ese dinero y lo quieres meter en algo para que te dé más y al final tampoco quieres perderlo. Esto viene dado por los móviles. O sea, la primera adicción que tenemos es la inmediatez del Instagram, la inmediatez del YouTube, la inmediatez de la noticia. No, el WhatsApp. El WhatsApp todo rápido. Nos está generando una constante inmediatez. Un estrés, una ansiedad. Piensa que cuando tú estás utilizando una red social, haces flip, mueves con tu dedo hacia arriba y son vídeos de minutos, de segundos, y tu cabeza se cansa en segundos y cambia al siguiente vídeo. Sí, claro. Tú necesitas esa inmediatez. Entonces, esto mismo, ¿cómo no te va a afectar en las inversiones? ¿Cómo no te va a afectar si hoy compro un fondo y yo mañana quiero ser rico? ¿No? Todo esto requiere un tiempo. Pero lo que es cierto, completamente lo que está diciendo Javier, pero lo que tú estás mencionando, Carolina, es así. Es decir, el inversor profesional o institucional hace un trabajo, como decíamos, muy riguroso de selección del producto que quiere tener y tiene un tiempo y un horizonte que lo quiere tener también. A veces es indefinido, pero vamos, que no lo hace para venderlo ni mirarlo ni siquiera, salvo que vea una cosa muy extraña que está pasando. Y entonces te llama y te dice, está pasando algo y tal. Pero es el inversor particular, el retail, el que está todo el día, el inversor final, si quieres decirlo así. Sí, mirando. Que mira todos los días tal y está viendo y ve que de repente enciende el telediario por la noche y ve que la bolsa ha caído un 3%. Y se pone muy nervioso y empieza a preguntar y qué pasa y vámonos de aquí y tal. Probablemente esos son los que tienen el perfil que no deberían tener. Alguien que necesita ver constantemente la bolsa tal vez está asumiendo un riesgo que no quiere tener. Claro. Y afecta a otros. Es así, claro. Es así. Entonces lo que tienes que hacer es no invertir en eso, porque te está generando un estrés. Nosotros que muchas veces hablamos con muchos asesores financieros de estas instituciones y que hacemos charlas con ellos, y ellos son verdaderamente psicólogos de los clientes que les tienen y que tienen una paciencia tremenda, y los clientes, hay muchos, yo recuerdo mi padre, que para descanse, que era ya bastante mayor, que iba todos los días al banco a chequear la cartilla. Claro. Y lo mismo cambiaban céntimos, con lo mismo cambiaban, pesetas. Es que ese es el usuario, claro, de antes, ¿no? Como ahora las nuevas generaciones están cambiando también por la tecnología, así que la tecnología nos va llevando a cosas que pueden ser muy positivas, pero también muy negativas. El uso de los móviles antes de los 16 años o de los 13 años está mal. Sí. O sea, ahí no estamos yendo a otra rama, pero que ojalá los padres ustedes tienen hijos, el móvil se tiene que entregar no antes de los 13 años, que es el peor desastre en el cerebro de un niño. Sí, pero que digo, los inversores están acostumbrados a esa inmediatez, quieren esa inmediatez en sus inversiones, le exigen al asesor algo que no puede conseguir el asesor, porque la realidad es que el asesor no es mago. No tiene la información. No es mago. Claro. Y claro, el asesor siempre se lleva la culpa de todo, que es verdad, y el asesor obviamente le echa la culpa al fondo. Esto es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque el cliente le pone la presión al asesor, el asesor se lo pone a la institución se lo pone al fondo, que somos nosotros los que representamos a ese fondo, ¿no? Pero el fondo tampoco puede hacer magia. No, total. El problema es que hay un problema de comunicación, y esto es importantísimo. Los clientes tienen que pedirle paciencia. Son los que tienen que tener la paciencia con su asesor y son los que tienen que entender que las inversiones maduran con el tiempo. Sí, claro. No son instantáneas. Piano. Si no, serían chicharros. Antiguamente se venía aquí a comprar una cosa, se vendía casi al instante. Entonces no deberían dedicarse a comprar un fondo, deberían abrir una empresa de trading y entonces sí que tienes la inmediatez. ¿Cuál es el perfil que tiene que tener una persona que compra un fondo? Bueno, en primer lugar tienen que tener recursos para invertir, partamos de esa base. Lógicamente, sí. Pero bueno, lo ideal es que... Lo que pasa es que la gente en España tiene poca cultura financiera, y no lo digo desacreditando. No solo en España, en muchos países. Yo creo que muchos países tienen poca cultura financiera, entonces
lo que está escribiendo Javier es una realidad como un piano. La gente, en cuanto ve que las cosas van mal, o incluso cuando van bien, dice, pues oye, vamos con esto, pero a lo mejor dices, esto está muy caro, no sigas comprando esto porque está muy caro, ¿no? No, que quiero más, que tal, igual. Y cuando las cosas no van bien, vamos a irnos de aquí y tal, pero porque primero no tienen esa cultura financiera y segundo quieren ganar rápidamente. O no perder rápidamente, pero bueno, cuando te pones un horizonte de inversión y te has puesto en buenas manos, en manos de un buen asesor o de una buena institución financiera, pues se supone que van a hacer un buen trabajo, y si le das ese horizonte temporal, pues las cosas deberían estar muy similares a lo que estabas pensando. Si era una rentabilidad de un 3% de tu cartera, pues estará a lo mejor un 2, un 2,5, un tal, o un 5, pero que estarás por ahí en esos horizontes que se han establecido. Contestando tu pregunta de quién puede acceder a comprar un fondo de inversión, pues yo animo a cualquier persona que nos está escuchando, ahora que está muy de moda ChatGPT y todas estas aplicaciones de inteligencia artificial, es que metan dentro de su chat hacer un test MiFID. Una vez hacen un test MiFID, les va a salir un perfil de riesgo. ¿MiFID? Sí, un test MiFID, y ahí les va a salir un tipo de riesgo, el riesgo que pueden asumir. Van a contestar una serie de preguntas, que son las mismas preguntas que te haría firmar un banco antes de ser cliente, antes de empezar a invertir, y ya de esa forma por lo menos van a tener un conocimiento de sí mismos, de su adversión al riesgo, y una vez lo conozcan van a ir a un banco y van a poder decirles que quieren hacer unas inversiones. ¿Desde cuándo puedes invertir en un fondo? Pues hay fondos que te dejan invertir desde 50 euros, hay otros fondos que te dejan invertir desde 1.000 euros, hay otros fondos que te dejan invertir desde una participación, que es una participación, pues hay fondos que tienen, pues eso, 50 euros, 100 euros. Ese test tiene que poner, me imagino, cada usuario sus datos personales. Sí, por supuesto. Por supuesto, a ver, lo puedes hacer, lo puedes simular. ¿No hay riesgo de poner los datos personales? No, lo puedes simular. No, me refiero, para hacerlo a través simulación. de estas, es una simulación. Luego pero los datos son reales, son personales, ¿no? No, pero no pones datos de nombres tuyos. Y apellidos. No pones nombres y apellidos en el ChatGPT. Lo que vas a poner es un nombre genérico y luego vas a contestar como si tú de verdad estuvieras contestando delante del banco. Es simplemente para tú poder definir qué perfil de riesgo tienes, qué adversión al riesgo tienes, cuánto estás dispuesto a perder, cuánto eres capaz de perder. Es un poco conocerte a ti mismo, y luego a partir de ahí, pues hay muchísimos bancos un juego, que te dan accesibilidad. Claro. Hay bancos que te dan accesibilidad desde muy poquito dinero a poder invertir en un fondo, siempre y cuando tú sepas tus delimitaciones y qué perfil de riesgo tienes. Bien. Esa es la forma Señores, fácil de una hacer. Pausa comercial y seguimos conversando aquí para Capital Radio, para Radio Agricultura, desde el Palacio de la Bolsa de Madrid. Volvemos en un segundo. Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Ya estamos de regreso, buenas tardes, aquí con nuestros invitados, don Javier Rubio, don Javier Cabestany, desde la Bolsa de Madrid para Capital Radio, Radio Agricultura. Estamos conectados en ambos países. Esa es la idea, la globalización de las comunicaciones, la tecnología, cómo nos acompaña, y podemos estar en el mundo, ¿no? En el mundo global, y compartir, aprender con nuestros invitados, todo lo que significa, ¿no? La experiencia, y esa es la idea, acompañarles cada domingo. Bueno, ¿cuál es el tema para invertir? ¿Cuál es el mayor consejo que puedes dar? Me refiero. ¿En qué productos te refieres? Productos. Bueno, ustedes llevan 25 años de experiencia con esta agencia de valores que distribuye en fondo. Entonces me imagino que hace 25 años no era lo mismo, el mercado no estaba igual. El cliente tampoco era igual, todo va variando. ¿No? Hemos tenido una pandemia, vamos teniendo cosas. Sí, han pasado muchísimas cosas y siempre pasan cosas, hasta una crisis financiera las guerras. Salvaje que paralizó todo el mundo entero, ¿no? Pero vamos, si me preguntas a mí que cuál es el producto financiero ideal para invertir
y canalizar el ahorro de todo tipo de personas. No me explico, puede ser un inversor minorista, como decía antes Javier, que tiene 100 euros o 150 euros que los quiere también poner. Es válido, también por es válido. supuesto, claro. Como un inversor institucional, imagínate un family office que quiere colocar 50 millones porque ha vendido su empresa un señor, tiene un montón de caja y dice, bueno, yo no quiero tener esto en un calcetín o en un cofre, lo voy a colocar en productos financieros. Pues para cualquiera de todos estos, el mejor producto de inversión es un fondo de inversión. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues hay muchos motivos que tampoco voy a desarrollarlo mucho, pero en primer lugar es por la fiscalidad, ¿vale? Invertir en un fondo de inversión supone que tú puedes cambiar de inversión sin tributar, de un fondo a otro, cosa que no puedes hacer con una acción, cosa que no puedes hacer con una casa, cosa que no puedes hacer con una empresa. Si la montas, voy a montar un restaurante, si tú vendes tu restaurante vas a tener que pagar un montón de impuestos. Cuando tú vendes tu fondo para irte a otro fondo, imagínate un fondo que invierte en restaurantes y vas en 1000 restaurantes por todo el mundo y vas a invertir de repente de ese fondo que invierte en restaurantes a un fondo de acciones chinas, porque China va a crecer muchísimo y te lo dicen, pues dices, me voy de los restaurantes y me llevo ese dinero a las acciones de China y estoy comprando desde no hay que pagar impuestos. Y no pagas impuestos, te has trasladado tu dinero con tus ganancias y te lo llevas. En primer lugar, fiscalidad. En segundo lugar, puede ser también un laboratorio, una farmacia, lo que sea. Hay fondos de todo tipo. Todo tipo de fondos, o sea, lo que se te ocurra. Está. Siempre pongo el ejemplo. Hay fondos hasta catástrofes naturales, ahora que está bastante de moda. Catástrofes naturales, terremotos, tsunamis, hay fondos volcanes, volcanes, erupciones de volcanes. De verdad, apuestan con compañías de seguros. Hay fondos de litigios, hay fondos, el mundo financiero, juzgado, derechos, ¿no? derechos, jueces. Efectivamente. Entonces, el mundo financiero, en cuanto a al nivel de soluciones que puedes tener a la hora de invertir en un fondo, es tremendo. Yo en mi época pasada, antes de entrar en Capital Stratis, trabajé como gestor en banca privada. Y muchas veces los inversores no sabían lo que era un fondo de inversión. Siempre tenían el miedo. Los inversores no sabían lo que era. No. La mayoría de los inversionistas están muy acostumbrados a saber lo que es una acción. De hecho, cuando te preguntan a qué te dedicas, tú vendes acciones o tú vendes bonos. O un fondo mutuo. Sí, no, pero a mí por la calle me preguntan muchas veces, ¿y tú a qué te dedicas? Vendo fondos. Ah, pero tú vendes acciones, vendes... Pero por eso, un fondo mutuo no es lo mismo que un fondo de inversión. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Se llama mutuo inversión, sí. Lo que pasa es que muchos de esos clientes piensan solamente en acciones, piensan solamente en bonos. ¿Por qué? Porque en España, donde estamos ahora mismo, muchos de esos clientes compraban las acciones, tenían paquetes de acciones que compraban. Y lo que no se dan cuenta es que comprando una acción de la empresa que sea, tienes una sobreconcentración a un país, tienes una sobreconcentración a un emisor, esa compañía, tienes una concentración a una moneda, el euro. Entonces, ¿qué te facilita un fondo de inversión? Lo primero, como ha dicho Javier, la traspasabilidad o la fiscalidad. Lo segundo y tal vez lo más importante. Lo segundo y tal vez más importante es la diversificación. Si tú tienes un fondo que tiene 20 líneas, ya no tienes una. Tienes 20. Si tú tienes un fondo europeo, pues lo mismo estás invirtiendo en 5 países europeos. Ya tienes 5 jurisdicciones, ya tienes 5 idiosincrasias. Es como... Tenemos un compañero que me gusta mucho la analogía. Vamos a imaginarnos que tenemos un edificio. ¿Qué probabilidad hay de que se nos incendie un piso, pero ese piso no tiene por qué incendiarse? Ese edificio no tiene por qué incendiarse entero. Se nos está incendiando una casita, pero lo mismo el ático está tan tranquilo, todos o el subterráneo se está incendiando solo. O el subterráneo no tiene por qué afectar al resto. Entonces, cuando un inversor piensa en un fondo, tiene que pensar en diversificar. También tiene que pensar en delegar. ¿Quién gestiona ese fondo? Dejar que lo hagan. Tú sabes más, tú como inversionista, es que yo sé más. Tú sabes más que un tío que lleva, o una gestora que lleva 25, 30, 40. Hay gestoras que llevan 100 años gestionando. Y saben perfectamente lo que hacen. 100 años gestionando. Tú me estás diciendo que tú tienes mayor conocimiento, tienes el tiempo suficiente. Pues entonces, obviamente, si tienes ese conocimiento, no inviertas en un fondo, invierte en la acción. Pero de nuevo,
tendrás esa sobreconcentración a ese país, a ese riesgo. O sea, la palabra específico. clave es confianza, paciencia, diversificación, fiscalidad. Y hay un tema más también que yo diría y destacaría de los fondos, y es accesibilidad a mercados que no llegarías de forma independiente. Eso es importantísimo, Ni Javier. siquiera muchas veces a través de tu propio banco. O sea, aunque tú le dijeses a tu banco, me quiero comprar una acción china, vuelvo a China, o de Chile, o de Rusia. De Rusia no, ahora no se puede comprar acciones, pero me quiero comprar ese producto o ese edificio en Japón, no podrías hacerlo. Y si pudieses hacerlo sería un trámite tremendamente costoso y poco eficiente. Tú cuando inviertes en un fondo, aunque sea 100 euros en un fondo, por ejemplo, de edificios o de residencias de estudiantes o de lo que sea, estás llegando a esos sitios con tus 100 euros, con tu parte alícuota evidentemente, y estás invirtiendo en todos estos países que no llegarías nunca de forma individual. Imposible. Nunca. ¿Qué otros fondos hay? Quiero saber, ¿qué otros fondos hay? Así como de farmacia, Mira, lo que ustedes han dicho. Hoy por hoy existe de todo. Existen cestas. O sea, vamos a empezar por lo sencillo. Cualquier residencias de estudiantes, residencias de pero mayores. cualquier persona que nos esté escuchando, de renta ¿Hoteles? variable, de renta variable y de renta fija. Hay una clasificación previa que es la que está diciendo Javier, que es Lo primero es que tienes dos tipos, por decirlo así, de activos. Renta fija y renta variable. Luego tienes las divisas, euro, dólar, japonés yen, etcétera. Es la moneda, y a ¿no? partir de ahí empiezas a jugar porque dices, pues mira, tengo renta variable española, renta variable portuguesa, americana, europea, nórdica, china, coreana, taiwanesa, tailandesa, india. Ya, pero mezclar todos los huevos en la canasta tampoco, ¿Podrías? ¿no? Todas las monedas, imagínate el no, yen con el euro, con el peso. Perfectamente. Y podrías meter acciones y bonos que se llaman los fondos mixtos y tal. ¿No es mucho lío eso? Esa misma pregunta que le has hecho a Javier, yo si le tuviera que recomendar algo a mi madre, yo personalmente, porque yo no puedo recomendarle nada a nadie, pero si tuviera que recomendarle algo a mi madre, sería la accesibilidad a través de un fondo mixto. ¿Por qué un fondo mixto? No tienes tú que tomar la decisión de cuánto quiero tener de renta variable, cuánto quiero tener de renta fija, quiero tener Europa, quiero tener América, quiero tener Japón, quiero tener Oceanía, Latinoamérica, oro. Entonces, bueno, lo que más se lleva entonces hay un gestor que gestiona todo eso en formato de fondo y tú delegas. Y dependiendo del fondo mixto, pues los hay mixtos muy conservadores que no pueden invertir más de un 5% en renta variable, otros el 10, otros el 20, otros el 25, 50 o hasta el 100%. Entonces, según tu perfil, de nuevo, como inversor, vamos, y luego es una buena forma de acceder al mercado de fondos de forma diversificada, con un montón de líneas. Sin duda. Y sobre todo, pues que no tienes que saber de nada, porque estás delegando a tu banquero y ese banquero está delegando a ese gestor profesional que gestiona ese fondo de inversión. Te va a ayudar y luego antes hablabas de distintos rubros y tal. Esos son lo que se llaman fondos mutuos long only, acciones, bonos, oro, cosas que se transan todos los días en los mercados. Hasta zumo de naranja se transa, café, petróleo, eso se lista todos los días y se transa en distintas bolsas del mundo. Pero luego está lo que se clasifica como fondos alternativos. Correcto. Y esto es una cosa que está cogiendo cada vez más relevancia. Y los fondos alternativos sí son productos, son fondos igual, pero son productos que tienen una liquidez distinta, pero que invierten en activos alternativos. Por ejemplo, edificios, por ejemplo, deuda privada, lo que le presta alguien a otro, por ejemplo, cat bonds, como decía él, bonos catástrofe, por ejemplo, litigations, por ejemplo, restaurantes, por ejemplo, vino, o sea, hay whisky, private equity, alcohol, hay de todo. Sí, hay de todo, todo lo que tú quieras acceder. Y las empresas, que hay muchas que tienen deuda, que están en la quiebra, ¿también eso entra a un fondo? Empresas en quiebra también, sí, también. Ojo, no, aquí hay que diferenciar una cosa. Es la cobranza de esas empresas. Muchos de esos productos alternativos no son aptos para clientes minoristas. Ya, hay que tener un mínimo, ¿no? No, un mínimo no. Hay que tener un mínimo de conocimiento financiero. Es solamente apto para clientes profesionales o cualificados. Esto lo quiero dejar bien claro porque lo que hemos hablado antes de las acciones, renta fija, renta variable, productos mixtos, alternativos, UCITS,
todos esos sí que son aptos para esos minoristas, siempre y cuando sean UCITS, ¿vale? Esto es importante, que es la normativa que te hace que pueda invertir como minorista. Todos esos productos más exóticos o más, vamos a decirlo así, alternativos a lo que estamos acostumbrados, requerirán pues eso, una mayor especialización, un conocimiento de los riesgos financieros. Y un vehículo adecuado. Para pero que ahí no habrá esa traspasabilidad, pero tendrás la solución de poder invertir y poder llegar a donde tú por ti solo no llegarías. Pongo un ejemplo. Tú quieres invertir en residencias de estudiantes. Tienes 3 opciones. La tradicional, me compro un piso. Claro. Y lo opero yo. Tienes un dolor de cabeza. Tienes un dolor de cabeza porque ¿me paga o no me paga el inquilino? ¿Dónde lo compro? En Madrid, en Barcelona, en Santiago de Chile. Pero entonces lo compras uno. Y ese uno, pues ya tienes un riesgo a un solo país, a una sola ciudad, de si me paga mi inquilino o no me paga mi inquilino. Vamos a imaginar... Bueno, todo eso depende del bolsillo de cada Vamos a imaginar persona. Que eres un señor que tiene mucho dinero y se compra el edificio. Un edificio. Okay. ¿Cuánto cuesta un edificio? De media tienes edificios que valen desde los 15 millones de euros hasta los 50 millones de euros. Aquí, por ejemplo, en Madrid. Que hay edificios de residencias de estudiantes que se venden completos. De nuevo, tú eres un inversor grande, estás teniendo una sobreexposición, por mucho dinero que tengas, una sobreexposición mucho riesgo. A un solo país, a una sola región, a una sola moneda. Quiero tener el euro, quiero tener si he invertido, me lo he comprado en Estados Unidos, quiero tener el dólar, o si lo he comprado en Australia, quiero tener el dólar australiano. Y la tercera forma, de forma mucho más eficiente para esos clientes, es acceder a un fondo que te da accesibilidad a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, dependiendo del fondo. A 100, como el que uno quiera. Ese es el mixto, ¿no? O sea, que tienes varias... No, este es varias aristas. Pero varias aristas. Se podría casi categorizar como un fondo mixto de residencias de estudiantes, porque al fin y al cabo tú puedes acceder a 9 países, a más de 100.000 camas. O sea, claro, desde una inversión más reducida, puedes luego tener esos 50 millones invertidos en un fondo, pero estarás teniendo accesibilidad a 72 edificios. ¿No? Esto mismo ocurre con las acciones. Esto... Cualquier persona le explota la cabeza a alguien que no está acostumbrado a tratar con fondos. Imaginémonos que aquí tenemos 100 euros para invertir cada uno y queremos comprar todas las acciones de la bolsa española. ¿Podríamos? No, con 100 euros no. No, pero con un fondo sí. Con un fondo podríamos comprar todas las acciones de la bolsa. O sea, le das esos 100 euros al fondo y el fondo te lo maneja. Puedes tener accesibilidad al mercado español por 100 euros. Lo mismo al mercado americano, lo mismo al mercado japonés. Oye, quiero entrar en el mercado japonés. ¿Podrías comprar todas las acciones del mercado japonés? No. ¿Podría comprar todos los bonos del bono del Estado español? No. ¿De Europa? No. Estás teniendo accesibilidad. Entonces, que los clientes no solamente piensen en la fiscalidad, es muy importante en España. En España una de nuestras mayores preocupaciones es la fiscalidad, pero también la diversificación y tercero, la accesibilidad. Bueno, hay que ser correctos, ¿no? Siempre hay que ser correctos. Sí, es lo que a mí me enseñaron de toda la vida, la corrección en los negocios, con las personas, con los equipos de trabajo, hay que ser correcto. Y eso tiene que ver con pagar impuestos. Si no eres correcto y evades impuestos, te vas a la cárcel y eres una mala persona, pero no es lo mismo en otros países que tienes que pagar cuando tú vendes un fondo que cuando aquí no tienes por qué pagarlo. Esa es la diferencia. Nos queda poco tiempo. Miren, chicos, señores, tenemos que ya ir despidiendo. Un mensaje, una recomendación para las nuevas generaciones o lo que quieran decir. Yo diría que es un ejercicio muy sano, que nuevas generaciones desde que eres pequeñito, destinar parte de tus ingresos. ¿Tus ahorros, por ejemplo, tu mesada? Bueno, lo que tengas, si no trabajas y estás estudiando y tal y tienes algo, pues ir invirtiendo desde pequeño. O sea, yo creo que eso es una labor muy importante. En fondos, sí. Ir invirtiendo un poquito tal. Y desde luego, cuando ya puedes, si puedes destinar una parte de eso. O sea, 50 euritos los puedo ahorrar lo que sea, aunque sea poco, lo vas invirtiendo en distintos fondos o en un solo fondo que estés que te guste y qué tal. Y eso es un ejercicio muy bueno. Yo creo que se lo recomiendo a cualquiera, a mis hijos se lo recomiendo y a cualquiera, desde luego.
A todos los hijos. A los oyentes que nos están escuchando les animo a que sean curiosos. La clave es que sean curiosos, que aprendan, que les... Buscar, ¿no? Sí, y que vayan a un buen asesor, que se rodeen de buena gente para que esa curiosidad que tienen la puedan preguntar a alguien profesional que está acostumbrado a contestar ese tipo de preguntas. Y sobre todo que si van a hacer una inversión, que esté aconsejada por un buen profesional. Esto es clave. Confianza, paciencia, perder un poco el miedo, bueno, son varios factores. Sí, las pruebas siempre con gaseosa, ¿no? Sí, entonces, sí. O sea, es muy fácil perder dinero. Yo entiendo a las ganarlo, personas mayores cuesta. que tienen miedo porque es su dinerito de jubilación, claro. De toda una vida, lo entiendo, oye. No, claro. Por lo tanto, el mejor consejo no llegar y dar tu dinero. Que se acerquen a un buen asesor, que tengan paciencia y eso curiosidad. Es clave. Clave, buen asesor, que no te engañe. Eso es. Correcto. Oye, ha sido un placer tenerlos aquí en la radio, en la bolsa, en este palacete maravilloso de Madrid, junto a Capital Radio, junto a Radio Agricultura. Estamos conectados, hemos aprendido, yo creo, ¿no? Muchas gracias. Siempre se aprende con nuestros invitados. Ha sido realmente muy nutriente. Pues muchas gracias, Carolina. Ha sido un placer estar contigo esta tarde. Lo mismo digo. Muchas gracias, Carolina. Nos vemos pronto en algún otro capítulo que los voy a seguir invitando. Muchas gracias. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados primero, a ustedes en casa, a nuestros oyentes de Capital Radio y de Radio Agricultura, a nuestro equipo aquí, Juanda Cañadas, nuestro gran equipo técnico, a Javier también González, bueno, a todos. Y eso, soy Carolina Paz Zúñiga, que no me presenté al principio, y hemos tenido una hora de conversación muy agradable desde la Bolsa de Madrid con dos fantásticos invitados, Javier Rubio, Javier Cabestany de Capital Strategies Partners, que nos han un poco asesorado, ¿no? Nos han aconsejado sobre fondos de inversión y rentabilidad y economía, que es la clave para poder manejarnos en este mundo. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo. Buenas tardes. Adiós. Chao. Hasta luego. En Agricultura fue Entre Chile, España y el Mundo, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Producción Laura Alburquerque.